¿Qué tal? El día de ayer vi una película de este director que la verdad es que respeto, me agradan sus proyectos. El director de cine Alex Garland. Yo comúnmente hablo de sus películas desde Ex Machina con Oscar Isaac, el latino Oscar, hasta Civil War, que es la que más he estado citando y comentando, Guerra Civil, de Alex Garland, de la productora 24. Pero también con otras buenas películas como Annihilation, donde sale Natalie Portman. Y bueno, la que recientemente vi el día de ayer, pues es la titulada Warfare. Una película que por cierto salió apenas, me parece, un año después de Civil War. Y que bueno, recrea la historia de un veterano de Irak en aquella guerra. Y pues justo un año después de Civil War estrena Warfare. Una película, voy a dar mi impresión, mi primera impresión, la vi apenas ayer. Una película que me parece que puede tener distintas apreciaciones. Eh, Voy a dar la mía porque sí he llegado a ver un par de columnas de mucha crítica, de todo tipo, positiva y negativa, en el sentido de que, bueno, eh, dentro de la parte de las críticas negativas se habla de que pues es una especie de apología a la guerra. Pero bueno, más allá de eso, creo que es una película interesante. Insisto, los proyectos de Alex siempre suelen ser de este estilo, ¿no? Siempre dan de qué hablar, es la realidad. Así empieza la película. Con esta primera escena, con una canción 19 ноября 2006 года. Эр-Рамади, Ирак. November 19, 2006, Ramadi, Iraq. A Navy SEAL platoon takes sniper positions in support of a US Marines operation. Пять морских котиков занимает огневую позицию для Creo прикрытия que me la vinieron a doblar en ruso. морпехов в ходе военной операции США. Creo que es ruso, ¿eh? Creo que es ruso. Фильм основан на их воспоминаниях. Está muy interesante porque justo este es el primer... Esto es lo primero que te dicen en la película. No sé si se alcanza a ver ahí. No sé si se alcanza a ver. O se ve mi reflejo. Se ve medio Inception esa... a ver si se alcanza a ver ahí. O se ve mi reflejo otra vez. A ver, más o menos, ¿no? Esta es una parte importante porque dice: This film uses only their memories. O sea, hace que básicamente, a diferencia de otras leyendas donde te dice esto está basado en hechos reales y demás, aquí te está diciendo esto está basado en sus recuerdos, principalmente, ¿no? De los Navy SEALs. Y empiezan con esta escena muy interesante de esta canción sueca, clásica, que seguramente todos vimos alguna vez o escuchamos. Es un video muy le voy a bajar porque si no, luego aquí hay un tema de derechos de autor, pero es un video clásico. O sea, es un video clásico de esta canción de Call on Me. Me parece que es noventero, ¿no? Si no mal recuerdo. Y así empieza la película. Con este video y aquí los compadres. Disfrutando de la rola, ¿no?
Está interesante esa entrada, sinceramente, ¿no? Sobre todo siendo una película que va a ser bélica. Esa es la entrada de la película Warfare. Y diría que es la escena más bonita de la película. Insisto, estas son mis impresiones, no la de los eruditos críticos de cine, ¿no? El trabajo de un crítico es sumamente sencillo. Por ahí no me acuerdo, lo dice esta escena de Ratatouille, ¿no? Arriesgan poco. A ver, y lo critico muchas veces, ¿no? En efecto, siempre los críticos de cine se ponen muy exigentes. Bueno, si quieren o tienen una mejor propuesta artística, pues que ellos mismos hagan sus películas. Si quieren hacer una mejor canción, que ellos mismos hagan sus canciones, ¿no? Yo no es precisamente un gremio que respete demasiado el de los críticos, porque pues cada quien ve y entiende lo que quiere de lo que recibe artísticamente. En este caso sí he de detectar que hay un sector que no apoya mucho a Alex Garland, sin importar espectros políticos. Hay gente que critica negativamente a Alex. Insisto, al final del día, pues los críticos se están comiendo de la crítica. Y les termina dando de comer también. Creo que no son películas que tú puedas llegar como una película dominguera a decir me gustó o no me gustó. Simplemente creo que son películas que entran más bien en el terreno de lo interesante y que tienen cosas interesantes, cosas que por supuesto se pueden criticar y otras que se pueden reconocer y celebrar de sus proyecciones cinematográficas. Yo recuerdo particularmente, y no he hablado aún de Civil War. En Civil War, que es una película que me gusta, que me parece un proyecto sumamente interesante y además pertinente para los tiempos en que estamos viviendo. Además de eso, de una buena trama, de un buen, creo yo, un buen guión, tiene una fotografía preciosa. Hay unas escenas muy bonitas en la escena, sumamente artísticas. Recuerdo esta escena particularmente cuando se están quemando, cuando le disparan al editor veterano y lo llevan en la camioneta, pues en la carretera, al parecer pasando por un bosque que se estaba quemando y se ve, insisto, hay unas tomas preciosas, ¿no? Hay otra toma preciosa que todavía recuerdo que están en el lago hablando las dos periodistas, la chica y la más experimentada, en un lago. Entonces, al final hay cosas muy destacables, insisto, de los proyectos de Alex. Podrá no gustarte toda la película, podrán gustarte solo dos cosas, pero al final, insisto, terminan, creo yo, siendo proyectos interesantes. Volviendo a Warfare, esta película de 2025, o sea, literalmente apenas la estrenaron. Así empieza esta película, ¿no? Con Call on me, call me, call on me. Y estos compas pasándola bien. Esta es la forma en que inicia Warfare. Tal cual así. Así como lo ven. Sin afán, porque no es mi intención de describir la película, los invito a verla. Voy a comentarlo más breve posible. Los highlights de la película. Obviamente va a haber spoilers, porque bueno, si no la han visto, vayan a verla. Pero pues el análisis implica spoilers. Creo que es una película y decía que esta es probablemente la escena, la inicial, la escena más bonita. Lo platicaba apenas con un amigo. Porque precisamente creo que te retratan a jóvenes, ¿no? Que ya son Marines, SEALs. Perdón, hago la distinción porque son grupos de fuerzas especiales, ¿no? Que al final pues son muy jóvenes. Y ya forman parte, insisto, de estas fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos en Irak. Esto hace, insisto, una remembranza de esta operación en 2026 de un grupo de SEALs
y donde es peculiar porque justamente el codirector de esta película, o sea, el director es Alex Garland, pero el codirector es el veterano de guerra Ray Mendoza. Ray Mendoza coescribieron y dirigieron Warfare, ¿no? Una película que sitúa al público, insisto, dentro de un grupo de SEALs de la Marina estadounidense en una misión de vigilancia iraquí que sale mal. Este es digamos, el contexto en donde se sitúa. Prácticamente toda la película se lleva a cabo en una casa y en una calle, y de ahí no sale. Hay una proyección de las formas de actuar, desde las más, vamos a decir, como una especie de revelación del espectro humano que pueden tener estos soldados, ¿no? En el campo, donde poquito después de que terminan de escuchar Call on Me, cuando salen, empiezan a jugar, ¿no? Hasta hacer estas expresiones justo como del video, como si estuvieran haciendo aeróbics y como cotorreando, digamos, ¿no? Hasta que esto se empieza a poner más serio, más crudo y sangriento, por supuesto. Entonces, Alex Garland nos va llevando un poco de la mano desde que empezamos en esta escena principal, inicial, donde puedes ver estos jóvenes que ya son Marines, que son SEALs, y que de alguna manera puedes ver, si les quitaras todo el gear, ¿no? Todo el equipo que traen de guerra y los uniformes, al final quedarían no más que jóvenes que se están divirtiendo y pasándola bien, y los podrías llegar a situar en cualquier otro lugar. Y por momentos te puedes llegar a proyectar en ellos diciendo, todos somos esos jóvenes somos nosotros, o alguna vez fuimos ellos. Estos jóvenes que se pueden divertir, que podrían estar en un Tomorrowland pasándola bien, en un Tulum pasándola bien, en Cancún pasándola bien, pero que no están ni en Cancún ni en Tulum, están en Irak, haciendo guerra. Y sí es algo que no explica Alex Garland en esto, que yo sí me hubiera gustado, porque creo que Alex Garland es capaz de hacerlo. Creo que Alex nos entregó algo muy flat y pudo haber dado un poco más de profundidad, sobre todo a... Ok, ya sabemos que están los SEALs ahí en Irak, no es nada nuevo. Creo que nos pudo haber ayudado un poco a ir más hacia las causas de por qué estaban ahí. Digo, entendiendo que además estamos en 2025, ¿no? O sea, veintitantos años después, creo que ya podríamos hablar de... Precisamente estamos un año de que se cumplan 20 años, porque esto fue en el 2006. Ya podríamos, creo que, hablar un poco más transparentemente de cuáles fueron las causas y hacer una evaluación de por qué y qué es lo que realmente estaban haciendo. En Irak, las fuerzas estadounidenses. Es algo que no se mete Alex en este caso. O sea, solamente nos proyecta, insisto y lo dice desde el inicio, a partir de los recuerdos, qué es lo que viven estos veteranos. Entonces empieza la película, va avanzando, ahí va como a distintos ritmos, empieza un poco más lento, se va poniendo interesante o empieza a tener mayor acción. Esto, insisto, esto es una operación de espionaje. Hay un tema con la familia, una familia iraquí donde entran a una casa y pues realmente de inicio a fin creo que pues tratan mal, no es como directamente tratan mal, pero bueno, creo que sí abusan un poco de la familia iraquí que está en esa casa donde ellos están haciendo una operación, que al final pues, son personas que no tienen la más mínima protección, son una familia, ¿no?
padre, madre y las hijas. Entonces, de a poco te van mostrando las partes oscuras, las luces y las partes oscuras de estos soldados estadounidenses. Cuáles van siendo como que sus rangos éticos también. Con respecto a quién también. Porque no se compara ellos cómo tratan, por ejemplo, a la familia iraquí de cómo se tratan entre ellos mismos, obviamente. El punto es que se llega a un punto de inflexión que, insisto, vean la película para que no se las describa, porque realmente hoy no tengo la intención de ir describiendo paso a paso, pero hay una parte donde los tanques llegan por ellos y los iraquíes lanzan un ataque con una bomba al parecer contra el tanque y al final terminan por ahí pues impactando contra la gran mayoría del grupo de SEALs, este grupo inicial que estaba haciendo labores de espionaje. Al final pasa esta escena un poco lenta y pues en el recuento de los daños la gran mayoría de los, permítanme llamarle Marines, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido, o SEALs vamos a seguir, pues. Es que hay una distinción entre Marines y SEALs, ¿no? Insisto que los SEALs son un poquito un grupo más específico de la Marina. Pero bueno, estos SEALs terminan heridos, algunos sin piernas, algunos creo que está sin brazos, mal heridos terminan varios. Un francotirador que fue uno de los que más se llegó a retratar en las primeras escenas, termina ahí al parecer ya casi muerto. Uno de los soldados y varios empiezan a ayudar a esos soldados malheridos, que particularmente fueron dos. El francotirador, que ya aparentemente parecía que ya no estaba ni siquiera vivo, aún así lo metieron a la casa de nuevo. Y el otro que pues estaba también muy mal. A partir de aquí todo se empieza a volver un caos en esta casa, gritos obviamente de los soldados malheridos, de los SEALs. Y es muy interesante que la película empieza con música, pero es la única música que escuchas en toda la película. No hay más música después. La única música que escuchas después son los gritos de dolor de los soldados malheridos estadounidenses que opacan prácticamente hasta el ruido de las balas y demás, porque pues lo que te trata de revelar, ¿no? Alex Garland es evidentemente el grado de agonía, con gritos espantosos, donde por momentos ya ni siquiera es lo visual, es lo auditivo lo que te empieza a conmocionar, ¿no? De ver, o siquiera imaginar lo que podría ser el dolor que está enfrentando esa persona que le volaron las piernas. En este sentido, en este ritmo va la película. Me estoy saltando muchas partes, obviamente. Después vienen al rescate de estos pues soldados, Marines, otro grupo de operaciones especiales. Y disculpa que ahora sí que se hizo la oscuridad. Vienen al rescate de estos de este primer grupo de Marines, un segundo comando, un segundo grupo, perdón, y bueno, por ahí en este intermedio hay cosas muy interesantes, como por ejemplo las demostraciones de fuerza que hacen con la fuerza aérea, con un jet. Muy interesantes esas escenas, lo hacen un par de veces. Y este segundo grupo, insisto, al final lo que termina siendo es, perdón, estoy aquí tratando de limpiar la cámara, pues terminan de rescatar a este primer grupo que fue el grupo que tuvo varios heridos, ¿no? Este segundo grupo se destaca principalmente por su líder,
que era, pues creo yo, bastante competente porque fue el que terminó organizándolo todo para lograr finalmente el rescate. Voy a leer esta última parte en inglés porque viene de una columna, lo voy a leer brevemente, pero sí quisiera hacerlo en inglés para conservar un poco la intención. Me parece que ya por aquí hay hasta opciones de traducción automática, por si necesitan traducirlo. Voy a leer esta parte brevemente, que es una columna que se publica en Sky News sobre el tema de la película. Simplemente termino diciendo, porque ya realmente terminé el análisis, antes de pasar a esto para ya cerrar. Warfare me parece que creo que tiene Alex Garland una intención como suele siempre tenerla en sus películas. Suele siempre haber una, incluso siento yo, una tendencia política. No siempre es evidente, no siempre Alex Garland te pone tan sencillo identificar el mensaje e incluso la tendencia política. Lo mismo pasó en Civil War. Este caso, brevemente, que creo que, o al menos yo, en mi impresión, en mi forma de entender Warfare, nos quiere decir, primero es tratar de honrar la memoria, y tal cual la memoria, porque se trata de honrar a los recuerdos de los veteranos, y el símbolo de los veteranos de guerra de los Estados Unidos y a toda la institución, a todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Creo que es una especie de homenaje, de alguna manera, y particularmente a aquellos que participaron en Irak. Insisto que se queda un poco corto también el contexto porque después de 20 años creo que también tenemos que hacer costo no nada más de los homenajes, sino también de los costos, implicaciones, consecuencias y también todo lo que no se hizo bien en Irak. Si no mal recuerdo, el propio Julian Assange, en uno de los leaks principales que tanto se llegaron a difundir, de los que más difusión tuvieron precisamente, si no mal recuerdo, fueron de operaciones indebidas y inhumanas que algunos miembros del ejército estadounidense aplicaron contra población civil en Irak. Si no mal recuerdo es en Irak o puede que sea en Afganistán. La verdad no recuerdo cuál de las dos, pero una de las dos fue. Y eso lo terminó de liquear, ¿no? En estos leaks Julian Assange. Creo que ya estamos a tiempo de poder ser sensatos y ver en verdad en un espejo qué fue lo que hicieron los estadounidenses, por qué lo hicieron, cuando esto también pudieron llegar a ser ellos mismos víctimas, ¿no? De estas decisiones políticas. Hoy creo que además de esto, del homenaje que creo que Garland indirecta o directamente hace al ejército estadounidense y a los veteranos de guerra, creo que también es muy importante entender que en estos tiempos, ¿no? Tal cual en estos tiempos en que estamos, esto se estrena en 2025 y estamos en 2025, creo yo en un tiempo donde Alex, al menos retratarnos esta agonía, nos tenemos que recordar que la guerra no es heroica, no es un juego. Muchos jóvenes hoy piensan que por jugar Call of Duty ya les está dando ganas de ir a la guerra y crearse una. Pues es una chaqueta. O sea, hay que entender que en la guerra no hay nada cursi, nada romántico, nada heroico. Hay agonía. Y al menos creo que eso lo expresa muy bien Alex Garland. Cualquier jugador de Call of Duty que sea un puberto, que sienta que la guerra es muy divertida, no tiene nada de divertido la guerra. Es brutal, es sangrienta, no hay heroísmo ni siquiera en la guerra, porque todos pierden. Se pierden amigos, se pierden familias, se pierde gente inocente, se pierden jóvenes que podrían estar en cualquier otra cosa, haciendo cualquier otra cosa con sus bellas vidas, y no estarse matando por nada, generalmente. Entonces, creo que en eso abona mucho el mensaje que puedes tratar de exprimir y destilar de la película Warfare de Alex Garland. No hay nada bello de la guerra, no hay nada, ni siquiera yo creo rescatable de la guerra. Hay agonía, hay dolor, hay sangre, hay pérdida, hay tragedia. Eh, y eso es un mensaje creo que contundente. Y el otro y último es que en estos tiempos que no olvidemos que
Hay quienes todavía quieren seguir haciendo la guerra, hay quienes están haciendo genocidios, hay quien quiere empezar nuevas guerras. Pues nada más basta ver lo que está pasando con Venezuela. Yo lo hablaba también con mi amigo, no creo que ya sea una broma ni un juego menor estar viendo cómo están llevando prácticamente todas sus flotas, sus fuerzas armadas, los estadounidenses, a las costas de Venezuela. Yo no creo que nada más estén sacando a pasear los portaaviones nada más para sacarlos a tomar el sol, porque además eso cuesta bastante, ¿no? Ir a pasear un portaaviones no es como que algo barato. Y solamente creo que lo podrías llegar a sacar si es que piensas realmente que vas a llegarlo a utilizar. En este sentido, lo que está pasando en Venezuela me parece algo no menor y que no debemos de subestimar. Porque si le pasa a Venezuela, al final cualquier otro día podría ser cualquier otra nación de América Latina. En este sentido es una amenaza regional, no solo para Venezuela, que Estados Unidos esté, pues de alguna manera, con estos ejercicios de disuasión y amenaza que se pueden llegar a concretar en una guerra y en una invasión directa y en una agresión y una declaración ya formal de guerra, que creo que ya ha venido sucediendo desde que están haciendo este bombardeo contra las lanchas venezolanas o embarcaciones venezolanas que se dice que tienen un propósito de combatir el narco o la delincuencia. Y bueno, esos tal vez son los únicos que se creen el cuento ellos mismos, los gringos, con este autoengaño, cuando sabemos que precisamente desde Irak y Afganistán y hasta mucho antes en Vietnam, se inventan pretexto y medio, mentira y media, para invadir, para atacar, para crear guerras, para inventarse guerras, por aquí y por allá. Siempre hay recursos de por medio, generalmente petróleo, ¿no? Y esa no es la excepción hoy en Venezuela, el país principal de reservas petroleras en el mundo. En ese sentido, también creo que por ahí es pertinente el timing de la película Warfare de Alex Garland, porque nos recuerda que la guerra no hay ganadores en realidad. Incluso en la historia a veces se habla así, ¿no? El que gana la guerra, bueno, sí, pero ¿después de qué? ¿A qué costo se gana la guerra? Y yo creo que ya deberíamos de haber aprendido que la guerra no nos lleva a ningún punto, a ningún puerto, pero desafortunadamente no aprendemos porque esa rueda de la guerra nunca ha terminado. Creo que es pertinente que se entienda y se recuerde que la guerra lo que nos da es eso, ¿no? Agonía, muerte, tragedia. Es peculiar porque al final de la película precisamente yo intento tratar de ver cuál es la perspectiva de Alex Garland en ese sentido y qué es lo que nos quiere hacer pensar. Por eso es que termino leyendo esto, ¿no? Ya algunas de las declaraciones mismas de Alex Garland respecto a lo que él dice, y podría decir que aquí puede que ya no esté de todo de acuerdo de la perspectiva de Alex, no estoy del todo seguro con precisión qué es lo que quiso decir o implicar en su película de Warfare. Yo me quedo con la impresión simple y llanamente de que la guerra, insisto, no es algo que debemos de celebrar, no se puede, no hay manera de celebrar. Incluso los héroes de la guerra creo que me parece que se tienen por momentos que autoengañar para tratar de no recordar, desde el trauma, desde la tragedia, desde las eh, pérdidas que tuvieron de todo tipo en la guerra, a veces físicas, a veces hasta de sanidad mental. Creo que los costos de la guerra son sumamente altos. Pero desafortunadamente también creo que esta rueda de la guerra no la hemos terminado, ni aprendido, ni decidido a parar. Insisto, basta voltear a ver las costas de Venezuela al día de hoy. Y los planes, por supuesto, de Donald Trump. Ahora sí, y perdón, lo voy a leer en inglés porque, insisto, prefiero apegarme al sentido original de esto. Esto es, de hecho, redactado por Bethany Minel, Arts and Entertainment Reporter. Insisto, por aquí hay un tema me parece, de traducción automática si es que se requiere.
Warfare's Alex Garland, being esta declaración es sumamente importante. Dice, being anti-war is not the same as saying it should never happen. En traducidas cuentas más o menos dicen, ser antiguerra o antibélico no es lo mismo que decir que nunca debe de pasar. Desde aquí ya me parece un poco extraña la declaración de Alex, porque ¿qué quieres decir en este sentido? Alex, que por cierto sí ha llegado a declararse incluso hasta en contra de acciones bélicas, se ha llegado a situar incluso criticando el genocidio en Gaza, por ejemplo. Pero esta declaración me llama la atención particularmente, ¿no? Que dice, being anti-war is not the same as saying it should never happen. Alex Garland and Ray Mendoza co-wrote and directed Warfare, a film that embeds the audience within a platoon of American Navy SEALs on an Iraqi surveillance mission gone wrong. Esta es la parte peculiar. Dice, Alex Garland says, while it's the most obvious statement about life on this planet, that the world would be a better place without war, it doesn't mean it should never happen. And there are circumstances in which war is required. Y esta es la parte donde ya de plano no entiendo del todo. Porque Alex dice, lo voy a traducir brevemente, dice, más o menos lo que leí al inicio, que el hecho de ser antibélico no necesariamente quiere decir que nunca debe de pasar la guerra y que hay ciertas circunstancias en donde la guerra es requerida. Esto me genera más dudas que certeza sobre la visión entonces de Alex, porque no sé qué es lo que está diciendo precisamente. O sea, en este sentido tendríamos que, según esta visión, hablar de que hay guerras que han sido necesarias. Y yo lo que podría decir es que toda la guerra, si no es que la gran mayoría, si no es que todas, han sido innecesarias. Y no importa de qué guerra hablemos, O sea, te tendrías que ir muy específico. Por ejemplo, si alguien te argumenta y te dice, la guerra para combatir el nazismo era necesaria, bueno, podríamos debatirlo. Pero en la gran medida donde incluso a Hitler se le hizo como una figura demoníaca, como si fuera el origen de todos los males, y bueno, ya vamos viendo también de qué trataba el sionismo desde entonces, y que pues esto es un argumento políticamente incorrecto, por supuesto, no es políticamente correcto, pero ya hay argumentos donde dice, bueno, en todo caso Hitler, nadie lo defiende, pero tampoco estaba tan equivocado. Tenía 2 que 3 cosillas medio justificadas, tal vez no las formas, pero sí el diagnóstico de combatir el sionismo. Más allá de esto, incluso combatir el nazismo podemos llegar a justificar lo que estuvo, pues no sé si bien, pero vamos a decir, ok, concedemos que era necesario combatir el nazismo. Pero ¿qué pasa con la guerra de Vietnam? ¿Y qué pasa con la gran mayoría de todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Eran necesarias? ¿Eran correctas? ¿Eran legítimas? ¿Para qué eran? Y la gran mayoría de las veces, pues para lo que son todas las guerras. Para abusar, para robar, para extraer, para destruir, para aniquilar, según sea el caso. Son motivos distintos la guerra que origina, que ni es guerra, es genocidio, pero que termina originando esta agresión bélica, un genocidio en Palestina, a la guerra que tal vez se hizo en Irak o se quiere hacer ahora en Venezuela, por distintos motivos. El punto al final es que con esto que dice precisamente Alex Garland, al menos si es así, como lo piensa, no coincido, porque él mismo dice, hay circunstancias en donde la guerra es requerida. ¿Cuáles son esas circunstancias? Y además, no olvidemos el tema de la simetría, que yo siempre hablo cuando se habla, los titulares de la prensa corporativa sionista siempre te ponen en los titulares
durante 3 años te pusieron la guerra en Gaza, la guerra de Israel, la guerra que ocurre en Palestina. No, no es que no es guerra, mijos. Jamás vas a poder llamar que es guerra cuando unos usan tanques y misiles y otros usan piedras. Y además la gran mayoría de esa gente que se supone está en guerra la están matando. Porque son hombres, mujeres y niños indefensos, abuelos, animales. Están destruyendo una ciudad. ¿Qué daño? Y les invito a que lo comprueben. Los sionistas recibió Israel de Palestina en esos 3 años. ¿Qué daño? Tienen un Iron Dome, tienen un muro de hierro que claro, Irán ha demostrado que sí les puede llegar a entrar algo, pero Irán, estamos hablando de Palestina. ¿Qué daño provocaron? Ninguno. Los israelíes salían corriendo nada más por las alarmas de su muro de hierro. Domo de hierro. Iron Dome, perdón, dije muro hace rato. Salían corriendo nada más por escuchar la alarma del simulacro del Iron Dome. Más allá de eso, solo el susto. Los que terminaron destazados, aniquilados y destruidos fueron los palestinos. En ese sentido, ¿cuál guerra? Entonces, si no tomamos en cuenta este factor fundamental que lo explica desde hace mucho tiempo Noam Chomsky, que es el tema de la simetría, cuando hablamos de temas bélicos, no alcanzamos a entender precisamente cuándo es que puedes llegar a justificar una guerra. Cuando pasó Estados Unidos la guerra de Vietnam, que también se le llamó como guerra, algo similar a lo que ocurre hoy en Palestina, ¿cuál guerra de Vietnam? Cuando te estabas metiendo con la gente de Vietnam, que en términos de asimetría, la tecnología de los vietnamitas era mucho más reducida, limitada, inferior en términos generales en comparación a la tecnología bélica gringa. Pero se le terminó llamando guerra de Vietnam como si estuvieran en el mismo nivel y si hubiera la misma simetría. Entonces, creo que es bien importante, ya después de tanto tiempo y tantas guerras, ir entendiendo conceptos fundamentales. La simetría en la guerra es un tema fundamental y en ese sentido, si no entendemos la simetría, quién tiene el verdadero poder, quién es el fuerte y quién es el débil, para no permitir abusos que se disfrazan por guerras, violaciones, destrucciones de pueblos que se disfrazan por guerras, porque hasta ahí está mal entendido el concepto de guerra. La etiqueta que tendría que tener no es guerra, es otra cosa, es abuso, es violación, es destrucción, es genocidio, pero no guerra. Y todo parte de entender la simetría de esa supuesta guerra. Por eso es que en esto sí, insisto, Alex Garland me parecen interesantes sus proyectos, no por ello coincido en todo lo que piensa o todo lo que argumenta. Aquí sigue diciendo, I don't think it is possible to make a statement about what war is really like without it being implicitly anti-war, in as much as it would be better if this thing did not happen. Poquito medio enredado lo que dice, la verdad. But that's not the same as saying it should never happen. There are circumstances in which war is required. Insisto, esta es la parte más relevante. Pero no es lo mismo, o sea, más o menos dice, insisto, puedes decir que eres antibélico, pero no es lo mismo que decir que nunca debe de pasar. Hay circunstancias en que la guerra es requerida. No lo sé, no lo sé. Todo dependerá, yo creo que de entender verdaderamente cuáles son las causas. Y también de entender que la economía fundamentalmente gringa opera como la economía de la guerra. La economía gringa depende de la guerra, funciona con la guerra, crece con la guerra. Cada que hay crisis económicas en los Estados Unidos o financieras, se inventan una guerra. Cada que escasean o se pone difícil la cosa, se inventan una guerra. La economía de la guerra rescata y ha rescatado de manera cíclica y creo yo bastante perversa durante los últimos años y décadas a la economía estadounidense.
a pesar de los costos políticos que a veces también les ha llegado a implicar. Se podrá hablar de Bush en Irak, pero se podrá también hablar, y no olvidemos, de Barack Obama en Libia. Así como hablaremos de Vietnam. Son cosas que dices, bueno, y a todo esto, ¿qué andaban haciendo por acá, no? ¿Cuál es la justificación legítima de hacer estas guerras? Por eso Warfare es algo peculiar, porque empecé hablando de la película, pero en realidad esto tiene trasfondos interesantes. Entonces, al final, ¿cuál es el verdadero mensaje que intenta dar Alex Garland con Warfare? Porque yo quisiera tomarlo por el lado amable, que si me está representando la agonía es para que no reproduzcamos la agonía, para que no financiemos la agonía, para que las corporaciones gringas de armas no sean la base de la economía, no solo de Estados Unidos, del mundo. Para que la guerra deje de ser un sustento económico. Lo decía yo apenas hace unos meses con el tema de Palestina. Es verdaderamente de monstruos saber que hubo gente que lucró con el genocidio en Palestina, que se hizo rica, que se benefició económicamente de los muertos en Palestina, de un genocidio en Palestina. ¿Sabes lo aberrante que es eso? Que la economía llega a un punto en donde hay gente que se está beneficiando de un genocidio, de personas masacradas, aniquiladas, inocentes. Por cierto, Alex Garland tiene esta película, insisto, de Annihilation con Natalie Portman. O sea, es que de verdad es aberrante. Entonces este es el argumento de Garland, ¿no? Garland says, the film is anti-war in as much as it is better. Se metió en un revoltijo bien extraño y la verdad no es muy claro qué quiso decir. Anti-war in as much as it is better if war does not happen. Adding, and that is about the most obvious statement about life on this planet that one could make. Pues sí, es sumamente obvio y por no decir, creo que no es un argumento muy lúcido. Esta parte es interesante un poco más que la anterior. Dice, comparing it to ongoing geopolitical conflict across the world, Garland goes on, it would be better if Gaza had not been flattened. It would be better if Ukraine was not invaded. It would be better if all people's problems could be solved via dialogue and not threat or violence. To be anti-war to me is a rational position and most veterans I've met are anti-war. Aquí más o menos dice, comparándolo a geopolitical conflicts, conflictos geopolíticos alrededor del mundo, Garland dice, sería mejor si Gaza no hubiera sido destruida, sería mejor que Ucrania no hubiera sido invadida, y sería mejor que todos los problemas de las personas hubieran sido resueltos a través del diálogo y no de la amenaza o la violencia. Sí, pero insisto, mientras no entendamos las causas de origen, y no sé, es algo que todavía no alcanzo a saber de Alex Garland. Es bueno y son interesantes sus proyectos, pero tampoco sé qué tanto está profundizado y cuál es su honesta concepción política, porque la verdad es que eso sí tiene Alex Garland, suele ser muy ambiguo. O sea, esto se notó en Civil War, se nota en Warfare, no termina como que de, creo yo, quererse posicionar políticamente en un momento en que creo que sí es importante posicionarse políticamente, ¿sabes? Porque puede estar vendiendo ahora sí como que para todos, ¿no? Jugando en doble cancha, ¿no? Izquierdas, derechas, dictaduras y fascismos. O sea, no lo veo en ese sentido por algunas declaraciones que ha hecho, donde él mismo ha criticado, ¿no? Hasta el propio gobierno actual, en fin, estas épocas de extremismos. Ha llegado a criticar a Israel, que lo considera, por cierto, uno de los estados más extremistas. En ese sentido no lo quiero situar ahí, porque creo que también sus proyectos mismos no nos llevan hacia allí. Pero tampoco hay una claridad política. Hay una ambigüedad de su postura política todavía, creo yo. Afortunadamente no está en los extremos, pero tampoco está muy claro en dónde está. Alex Garland.
No por ello, insisto, y a pesar que he visto, insisto, que hay críticos muy duros con él, creo que no se puede negar la parte valiosa de que Alex nos entrega proyectos interesantes, que al final nos hacen hablar y discutir. Termina diciendo aquí, ser antibélico o antiguerra para mí es una posición racional, y la gran mayoría de los veteranos que he conocido son antiguerra, lo cual pues habrá que ver también qué considera él como antiguerra, ¿no? Garland co-wrote and co-directed the film alongside Hollywood stuntman and gunfight coordinator Ray Mendoza, whom Garland met on his last film, Civil War. Mendoza, a communications officer on the fateful mission portrayed in the film, says despite the traumatic content, the experience of making the film was therapeutic. Mendoza told Sky News it actually mended a lot of relationships. There were some guys I hadn't spoken to in very long time, and this allowed us to bury the hatchet, so to speak, on some issues from that day. Turning to Hollywood after serving in the Navy for 16 years, Mendoza says past war films he'd seen, even the good ones, were a little off because they don't get the culture right. Mendoza admits, you feel like no one cares because they didn't get it right. You feel invisible. You feel forgotten. With screenings of Warfare shown to around 1,000 veterans ahead of general release, Mendoza says they finally feel heard. They finally feel like somebody got it right. As to whether it could be triggering for some veterans, Mendoza says decisively not. Decisivamente. Mendoza says decisively not. It's not triggering. I will say it's the opposite of a veteran list. I'm an actor. I love my hair. Bueno, este es otro tema. Bueno, pues esto fue Warfare. Esta es la película que, insisto, realmente no hay tanta trama alrededor. Es una proyección de una operación, insisto, de los Navy SEALs. Cada quien creo que puede llegar a tomar sus conclusiones de esto que se proyecta en esta película. Sí creo que falta trasfondo y profundidad. En eso sí, Alex Garland me parece que tiene esa capacidad. Podría meterse, no creo que le guste meterse, como que nada más le gusta meter los pies a la alberca, pero no meterse de cuerpo entero en algunos de sus proyectos, de sus propios proyectos, donde creo que se podrían llegar a exprimir y sacarles mucho mayor potencial. De hecho, en uno de los que sí siento que se metió más fue precisamente el Civil War. Y cuando lo hace, creo que el proyecto de Garland se ve más redondeado. Cuando no queda, creo yo, muy en la superficie. No por quedar en la superficie no deja de ser interesante, pero insisto, pues a mayor superficie, menor profundidad. En ese sentido, Alex Garland creo que, insisto, me parece un tipo que puede tener la visión. Insisto, ya después veremos si coincidimos o no con su visión, pero tiene la visión, una visión capaz de poder profundizar, ir más a fondo de las cosas. Lamento que en Warfare, además de un tema, pues sí, que evidentemente representa o representó un momento bélico importante, que fue Irak 2006, tanto para los estadounidenses como para los mismos iraquíes, pues creo que, insisto, pasados 20 años, simplemente haberse quedado en esta operación, en proyectar esta operación, es interesante, pero se queda en la superficie. No hay más trasfondo, no hay más explicación, no hay más revelación. Y no hay una mínima, pues, proyección de las causas.
que me parece sumamente importante, más allá de ver a los Navy SEALs ahí en una casa en medio de Irak, saber qué fue lo que llevó a esos Navy SEALs a estar en medio de una casa en medio de Irak. ¿Cuál fue la decisión política? ¿Por qué están ahí? A todo esto, pues no hay ni siquiera un mínimo de asomo de tratar de explicar. Y creo yo ya tendrían que tener la población estadounidense hoy una sentencia final de decidir y sentenciar si la decisión bélica en Irak fue correcta o incorrecta. Y eso, sobre todo, creo que les toca ya a los propios estadounidenses en general, no solo a los Marines, no solo a los que forman parte de las Fuerzas Armadas, sino hablo de la población estadounidense en general, tener una sentencia final sobre si Irak fue una buena decisión o no. Aquí Alex Garland nos dice él mismo, hay guerras donde pueden ser necesarias y donde, si las circunstancias lo piden, son requeridas. Bueno, pero aquí ¿qué dejas entonces a dar a entender, Garland? O sea, entonces ¿quieres decir que Irak fue una de esas guerras donde las circunstancias lo ameritaban? Ese es el tema con la Garland a veces, que deja mucho ahí como sin aclarar. Deja mucho a la ambigüedad, ¿no? Su propia ambigüedad por momentos sí no nos permiten al menos tener claro qué es lo que considera realmente, ¿no? Creo que podría ser claro. Digo, ya si se está metiendo, insisto, en proyectos de estos donde sí se quiere cierta valentía para meterte a hablar de estos temas, creo que no te puedes meter a medias ni solo la puntita. Te tienes que meter con todo. Porque es política, pues. Porque es política, porque la guerra y la política y la economía están totalmente inmiscuidas, revueltas, combinadas. No puedes meterte a hablar de la guerra sin hablar de la política, o hablar de la política sin hablar de la guerra, y entre estas dos de la economía. Entonces, no le puedes dar muchas vueltas ni tratarte de salir con por la tangente si es que ya te estás metiendo en estos temas, ¿no? Esa es mi impresión de Warfare y también de Alex Garland en este proyecto. Esta ahora sí que digamos es mi conclusión. Y pues ustedes mismos vean la película. De momento la pueden encontrar en Amazon. Y pues ya ustedes tendrán su respectiva opinión. De cualquier momento, y cierro, a pesar de que en esto algunas cosas critico a Garland por su falta de claridad o su gran ambigüedad, insisto, lo peculiar de Alex es que no por ello sus proyectos no son interesantes, tan interesantes que siempre, de una u otra forma, terminamos hablando de ellos. Así que siga haciendo sus proyectos, Alex, porque la verdad es que, como empecé hablando, no importa si hablemos de Ex Machina, de Civil War o de Warfare, son proyectos que al final nos hacen reflexionar, y al final el arte sirve para eso, para conmocionar, para remover conciencias, para reflexionar, para concientizar. Próximamente hablaré de Ex Machina, que es otra de sus películas, es de mis favoritas, y también de Civil War, que llevo rato hablando y hablando de Civil War, pero no la termino de analizar. Lo que sí voy a hacer es verla, porque ya se me olvidó, tal cual yo la vi cuando apenas se estrenó, 2023, antes incluso de Donald Trump. Sigo pensando que Civil War fue la profecía de lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos, esperemos no. Hasta aquí mi comentario y seguimos en contacto.